Hola, hola. Enciendan la cámara, muchachos, por favor. ¿Qué tal el tema? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿cierto? Fácil. Vamos a ver, a ver de las tablas. Desde que sepan las tablas, pues van a saber simplificar, ¿listo? Bien, 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 bien. Qué bien. Todavía no vayan a responder el taller 2, ¿vale? El taller evaluativo 2 todavía no lo responden. Ver cositas, bueno. Listo, enciendan la cámara, porfa. Caroline, Mariana, Andrés, Daniel, Dana. ¿Quién escribió? Nicolás Aguilar Lara. ¿Por qué no, qué? ¿Por qué no responder el taller evaluativo 2? Porque por eso faltan ver algunos temitas. Por ejemplo, bueno, en ese taller había una cosa de fracciones equivalentes, ya lo estamos viendo, ¿sí? Pero bueno, no, aunque pues ustedes ya se supone que deben saber operar con números racionales, ¿cierto? Pero pues igual vamos a ver ahí como un repasito, ¿listo? Porque eso es básicamente lo que aparece, operaciones con racionales, con decimales, fracciones equivalentes, bueno, eso. ¿Listo? Bien, empecemos ya, sigamos. Entonces, les comparto ahí. Entonces, si vamos en esto. Entonces, 7/6 sería ¿qué tipo de fracción? ¿Quién dice? Equivalente. No, porque hablamos de fracción equivalente cuando tenemos dos o más. Irreducible. Irreducible, porque ya no se puede simplificar, ¿sí? ¿Qué podría decir de 105/90? ¿Qué tipo de fracción? Reducible. Reducible, porque se pudo simplificar. ¿Y qué podría decir de 210/180 y de 7/6? ¿Son qué? Reducibles. Bueno, no, porque 7/6 no es reducible. Otra vez, la pregunta es, ¿qué podría decir de 210/180 y de 7/6? ¿Qué podría decir de esas dos? ¿Que son qué? Que son las mismas fracciones. ¿Y cómo se llama eso? ¿Fracciones qué? Equivalentes. Equivalentes. Muy bien. Entonces, 210/180 es una fracción equivalente a 7/6. Y también equivalente a 35/32. Y también equivalente a 105/90. Y también equivalente a muchísimas más. Entonces, ¿cómo encontramos esas muchísimas más? Es lo que vamos a seguir acá estudiando. Entonces, así como existe un concepto que es el de simplificar, ¿cierto? Que simplificar dijimos que era como reducir.
y que para reducir hacíamos ¿qué operación? Dividir. Dividir. Entonces existe lo contrario a simplificar. ¿Qué es lo contrario a simplificar? ¿Alguien lo sabe? Amplificar. Amplificar, muy bien, amplificar. Entonces, amplificar. Entonces, amplificar, pues suena a eso. Ustedes han escuchado, qué sé yo, que tal persona tiene un amplificador. Entonces, ¿qué significa un amplificador? Pues una cosa como que va a expander, como, sobre todo como en el sonido, ¿cierto? Entonces, un amplificador es como una torre que hace que el sonido pues sea más fuerte, ¿verdad? Entonces relaciónenlo con eso, amplificar. Entonces amplificar significa escribir una o encontrar, mejor, encontrar fracciones equivalentes multiplicando tanto al numerador como al denominador. Sí, importante eso, que es por el mismo número, ¿vale? Entonces, un ejemplo. Entonces, supongamos que teníamos ese de arriba, que era un número natural, ¿cierto? Entonces dijimos que un número natural, por ejemplo, el del 2, ¿recuerdan que la pregunta era que si el 2 era racional, ¿cierto? Entonces, vea, encontramos que sí, porque encontramos una que era la más fácil, que era 2 sobre 1, ¿cierto? Entonces, vean lo que pasa, que a partir de esa, y recuerdan que yo les dije que había acá infinitas, entonces, ¿cómo encuentro esas infinitas? Entonces, amplificando realmente. Entonces, vean, yo tengo el 2, lo escribo como 2 sobre 1, y a partir de esta, entonces yo empiezo a multiplicar, pero a multiplicar teniendo en cuenta al conjunto de los números naturales. Entonces, supongamos que yo multiplico por el primer natural, pues no tiene sentido porque el primer natural es el 1, ¿cierto? Pero multiplicamos por el segundo natural, que sería 2. Y entonces si multiplico tanto al numerador como al denominador por 2, encuentro a la fracción. ¿A cuál fracción encontraría? A la fracción 4 sobre 2. 4 medios. Eso, ¿verdad? Pero supongamos que yo no multiplico por 2, sino que multiplico en vez de 2 por 3. Entonces, si multiplico por 3, pues ya no voy a encontrar a 4 medios, sino ahora voy a encontrar a 6 tercios. 6 tercios. Perfecto. ¿Y se dan cuenta que 6 dividido 3 da el mismo 2? ¿Cierto? Eso. Pero supongamos que ya no multiplico por 3, sino que multiplico por 4. Pero arriba y abajo, lo importante es eso, tanto al numerador como al denominador. Entonces, si multiplico por 4, ¿qué fracción encuentro? Entonces encontraría la fracción 8 cuartos. Y 8 dividido 4, 2. ¿Se dan cuenta? Pero supongamos que no multiplico por 4, sino que multiplico por 5. Entonces, ¿qué fracción encuentro? Entonces encuentro la fracción 10 quintos, ¿cierto? Que pues 10 dividido 5 me vuelve a dar el mismo 2. Y así sucesivamente. Entonces acá, si yo multiplico cada vez por un número n, supongamos, la condición es que ese n sea un número natural, ¿cierto? Entonces este n debe ser un número natural. Entonces, pues por eso es que voy a obtener infinitas fracciones equivalentes. Entonces esa n pertenece a los naturales, ¿vale? Y pues ese n es el mismo, ¿no? ¿Vale? ¿Claro eso? Entonces, para encontrar una fracción equivalente, yo lo único que tengo es que multiplicar por cualquier número natural. Bueno, de hecho, el número puede ser también un número entero, no necesariamente un número natural. Si multiplico por un entero, también encuentro. ¿Vale? Bueno, por un entero diferente a 0, ¿no? Porque el 0 es entero. Si multiplico por 0, pues ya ahí obvio no. Pero podría ser un número negativo porque recuerden que, supongamos que yo multiplico no por
10, digo, no por 5. Vean este ejemplo. Supongamos que tengo el 2 sobre 1, ¿cierto? Voy a amplificar o quiero encontrar una fracción equivalente. El ejercicio me dice, encuentre una fracción, bueno, hagámoslo diferente. Vamos que tengo 2 tercios, ¿listo? Y entonces me dicen, encuentre una fracción equivalente a 2 tercios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo dos opciones, o simplificar o amplificar, porque con cualquiera voy a encontrar fracciones equivalentes, ¿cierto? Solo que no siempre voy a poder simplificar, mientras que amplificar sí siempre lo voy a poder hacer. ¿Listo? Entonces, 2 tercios la puedo simplificar, o sea, 2 tercios No, señor. no, porque es una fracción irreducible, pero entonces sí la voy a poder amplificar. Entonces supongamos que yo la quiero amplificar por, qué sé yo, por 3. Pero supongamos que yo no quiero multiplicar por un número natural, que sería 3, sino por menos 3, que es un número entero. ¿Listo? Pero si multiplico por menos 3 arriba, pues tengo que multiplicar también abajo por menos 3. ¿Cierto? Y entonces, ¿esto cuánto me da? Entonces recuerden que cuando yo multiplico números enteros, tengo que multiplicar ahí sí los signos. ¿Este 2 qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces positivo por negativo me da. Negativo. ¿Y 2 por 3? 6. Sobre, este 3 es positivo, más por menos menos. Y 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces me dio menos 6 sobre menos 9. Pero yo siempre tengo que hacer la división de los signos. Entonces, ¿cuánto es menos dividido menos? Entonces, la división de los signos es igual que multiplicar signos. Entonces, ¿cuánto es menos por menos? Más. O sea que menos dividido menos también da más. O sea que esto da 6 novenos. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, si se dan cuenta, puedo también multiplicar por un número entero. ¿Bien? Acá, des en cuenta que, repito, que uno está multiplicando por el mismo número arriba y por el mismo número abajo. Esto es como si ustedes tuvieran la multiplicación de dos fracciones. Es como si ustedes tuvieran la multiplicación de la fracción. Por ejemplo, hagamos aquí otro, ¿vale? ¿Ya escribieron este? ¿Sí? Escriban este y hacemos otro, diferente, para explicarles otra cosa. Bueno. ¿Listo? Bueno, Listo. voy a quitar eso que había escrito. Bueno, listo. Entonces, aquí que está en blanquito mejor para tener como más espacio. Ouch. Aquí. Entonces, supongan que ustedes tenían otra fracción. Supongamos 4 quintos. 4 quintos, ¿qué tipo de fracción es? ¿Reducible o irreducible? Irreducible. Irreducible, perfecto. Entonces la voy a amplificar. Entonces, o sea, quiero encontrar una fracción equivalente, entonces lo que tengo que hacer es amplificar. Entonces voy a multiplicar tanto arriba como abajo por el mismo número o natural o entero. Supongamos que voy a multiplicar por un natural, por cualquiera. Entonces, por ejemplo, Mariana, dime mi número natural, por favor. 5. 7. 5. 5, listo. Entonces multiplico arriba por 5 y abajo también multiplico por 5, ¿cierto? Entonces yo aquí podría alargar esta lineecita, así como lo tenía acá, no pasa nada. Pero entonces acá, lo que les digo, vamos a ver de una vez una operación que es cómo multiplicar fracciones. Entonces, ¿recuerdan cómo se multiplicaban las fracciones? Entonces las fracciones Numerador se con multiplican de numerador. frente, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, exacto, ya lo habían visto. Entonces me voy a devolver. ¿Listo? O sea, ¿qué significa devolverme? Entonces, si este 4 por 5 y 5 por 5 es como si yo hubiese multiplicado dos fracciones. Es como si yo hubiese multiplicado la fracción 4 quintos
por la fracción 5 sobre 5, ¿cierto? ¿Es claro ese paso? Entonces vean que este paso es súper importante, porque acá realmente es como 4/5, ¿cierto? Multiplicado por, ¿cuánto es 5 sobre 5? ¿Cuánto es 5 sobre 5? 1. 1, muy bien. Multipliqué, entonces realmente fue por un 1. Y recuerden que multiplicar por 1 no afecta, porque el 1 es el módulo de la multiplicación. O sea, cualquier cosa multiplicada por 1 me da la misma cosa. O sea, aquí me vuelve a dar el 4/5. Entonces, ¿sí ven lo importante ahí? O sea, que realmente cuando yo amplifico, pues estoy multiplicando es por un 1. Y por eso es que no afecta, por eso es que me está dando la misma fracción que es 4/5. O sea, por eso yo estoy encontrando fracciones que son equivalentes, porque todas las fracciones me van a representar la misma, que en este caso sería 4/5. Pero entonces supongan que yo no amplifiqué por 5, sino que hubiese amplificado por otro número. Pues iba a pasar exactamente lo mismo, porque vean, supongamos que tengo el 4/5 y que hubiese amplificado por, qué sé yo, 7. Entonces hubiese multiplicado por 7 arriba y hubiese multiplicado por 7 también abajo, ¿cierto? Y entonces, nuevamente, esto yo me puedo devolver y si tengo esta multiplicación arriba y esta multiplicación abajo, es como si yo tuviera realmente la multiplicación de estas dos fracciones, de 4/5 por 7/7. Pero ¿cuánto es 7/7? 1. 1, o sea, les repito, o sea, entonces yo siempre estoy multiplicando realmente es por un 1. Un 1 que está disfrazado, por decirlo así, ¿cierto? Un 1 que se pone disfraces. El disfraz, en este caso fue 5 sobre 5, acá el disfraz fue 7 sobre 7, pero en general el disfraz es el mismo número sobre el mismo número, ¿cierto? O sea, importante eso, cuando yo tengo un número dividido sobre el mismo, siempre me va a dar un hito, ¿listo? ¿Claro eso? ¿Sí? Sí, señor. Listo, muy bien, Carolina. Caroline, perdón. ¿Y todos lo entendieron? Que ahí como que la que está más activa es Caroline. Los demás, ¿qué pasa? Juan Esteban, ¿sí me estás poniendo atención, Juan Esteban? ¿Sí? ¿Entendiste? Vale, bien. Es importante porque todo esto se va a seguir aplicando, ¿no? Entonces, escriban este ejemplo, porfa, y ya seguimos mirando. Hay otra cosita, ¿bueno? Listo, un minutito y pasamos al siguiente concepto. Tomen ahí nota, por favor. Listo, profe. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces voy a borrar ahí, ¿vale? Para pasar a lo siguiente. Entonces, el siguiente concepto se llama fracciones propias y así como hay unas fracciones propias, hay unas fracciones que no son propias. Entonces, esas fracciones que no son propias se llaman fracciones impropias. ¿Listo? Entonces, pasemos aquí a la siguiente. Fracciones
propias. Entonces, las fracciones propias es un concepto que es únicamente para una fracción. ¿Qué quiere decir? Que es como cuando les preguntaba por fracciones reducibles o como cuando les preguntaba por fracciones irreducibles. O sea, para saber si una fracción es reducible, yo no necesito de dos, ¿cierto? Necesito tan solo de una. O sea, es como una cualidad que va a tener solo una. Mientras que cuando yo hablo de fracciones equivalentes, ahí sí necesito dos o más, ¿cierto? ¿Claro eso? ¿Sí? Sí, Muchachos, señor. de verdad que ustedes no me creen, pero es súper incómodo tener que estarles repitiendo que enciendan la cámara, que enciendan la cámara, que la única persona que está autorizada es el niño Michael. Entonces yo no entiendo por qué es que no hacen caso, muchachos. Si es tan sencillo, o sea, ¿cuál es la dificultad en tener la cámara encendida y apuntando a la cara? No entiendo por qué eso es tan difícil. Y me hacen perder tiempo y pues lo más importante en esta vida es el tiempo, porque pues es lo único que no se recupera, muchachos. Listo. Fracciones propias. Entonces, les decía, así como hay unas fracciones que son propias, hay otras que se llaman fracciones impropias. Entonces, cuando yo tengo una fracción, únicamente se puede clasificar en una de estas dos, así como cuando tengo la fracción para saber si es reducible o irreducible. O sea, una fracción no puede ser al mismo tiempo reducible o irreducible, ¿cierto? Le toca decidirse. ¿Es claro? Entonces aquí va a pasar lo mismo. Una fracción no puede ser al mismo tiempo propia, al mismo tiempo impropia. Toca que se decida. Y entonces, ¿quién lo va a decidir? Pues nosotros bajo la definición. Entonces la definición para una fracción propia es la siguiente. El numerador es así. Es cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Pero, ¿qué quiere decir más pequeño? Pues en últimas quiere decir que es menor. Entonces, es cuando el numerador, mejor quitemos este es, entonces, fracciones propias, cuando el numerador es menor, menor que el denominador. Y ya, fácil. Entonces, un ejemplo, ¿cuál sería? 2/3. 2/3, perfecto. 2/3. 2/3. ¿Por qué 2 es menor que 3? ¿Verdad? Listo, entonces ahí la clasifiqué respecto a propia o impropia. Y si la quisiera clasificar respecto a reducible o irreducible, ¿cómo la clasificaría? Esa misma fracción, 2/3, ¿sería reducible o irreducible? Recuerden, reducible es cuando se puede simplificar y reducible cuando no se puede simplificar. Entonces, 2/3, ¿se puede simplificar? No, señor. No se puede, exacto, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de fracción sería? Irreducible. Reducible, muy bien. ¿Qué va a pasar con las impropias? ¿Qué creen? Que el denominador es Es más chiquito que el cuando numerador. el denominador es pequeño y el numerador es más grande. Exacto, o sea, es lo contrario a la propia. Entonces, pasa cuando el numerador ya no es menor, sino ahora lo contrario de ser menor es Grande. mayor, más grande, o sea, es mayor. O sea, cuando el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo,
¿Cuál podría ser un ejemplo? 8 quintos. 8 quintos, perfecto. 8 quintos. La misma historia, si quiero clasificar al 8 quintos respecto a reducible o irreducible, ¿cómo sería? ¿Te puedes simplificar el 8 quintos? No, señor. No, Es entonces irreducible. es irreducible, perfecto. Sí, ¿Claro esas dos? Sí, señor. Entonces, des en cuenta, pongamos acá otras fracciones. ¿Qué otra fracción sirve? Por ejemplo, también serviría un tercio, ¿cierto? Por ejemplo, aquí cambiémosle el denominador, por ejemplo, 8. Entonces, aquí, ¿cuál podríamos tener? Desde el 1 hasta el 7, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué? 6 octavos, ¿cierto? Por ejemplo, otra con un denominador diferente. Por ejemplo, con denominador 14. Entonces, arriba podríamos tener cualquier número menor a 14, por ejemplo, 11, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Listo? Pero entonces, tratemos de hacer la división. Entonces, si hacemos esta división, da un número que está entre quién y quién. 2 tercios es aproximadamente ¿qué? 0, algo, 1, algo, 2, algo. ¿Cuánto daría? 2 dividido entre 3. Entonces 2 dividido entre 3, pues no se puede, ¿cierto? Entonces como no se puede, toca 0 y comita para seguir sacando las cifras decimales, ¿verdad? El 1 tercio, ¿se puede dividir? No. Entonces tocaría 0 y comita para seguir sacando cifras decimales. El 6 octavos, 6 dividido 8. No se puede, ¿cierto? No, No cabe ni una vez. Entonces otra no, vez. señor. Entonces eso va a pasar con las fracciones propias, que las fracciones propias van a dar 0, algo. O sea que si yo las quisiera ubicar en la recta numérica, que es lo que vamos a seguir viendo, esas fracciones propias van a estar todas entre 0 y 1. ¿Listo? ¿Claro? Diferente con las fracciones impropias, porque entonces las fracciones impropias sí van a estar de 1 en adelante. ¿Listo? ¿Claro eso? Listo, muy bien. Entonces acá eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo representar fracciones? O bueno, ¿cómo representar los números racionales en la recta numérica? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero es saber si la fracción es propia o impropia. Porque si es propia, va a estar entre 0 y 1. Contrario a si es impropia, ¿verdad? En ese caso, estaría ubicada después del 1. O sería también, que es lo mismo, sería mayor a 1. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, otra cosa. El denominador indica las partes en que se debe fraccionar la unidad. Pero acá, importante, indica las partes, pero las partes iguales, ¿sí? En que se debe fraccionar
la unidad. Y el numerador indica las partes que se deben, por decirlo así, tomar. ¿Vale? Entonces, más fácil, veamos eso con un ejemplo. ¿Listo? Entonces les dicen graficar o representar, también les pueden decir, ¿cierto? Cualquiera de las dos, representar la recta numérica. ¿Qué fracción? Entonces, supongamos que les piden representar en la recta numérica 2/3, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo la recta, bueno. Entonces yo tengo aquí mi recta. Dejémosla así en rojito. Tengo la recta numérica. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar al 0, ¿listo? El 0 lo ubicamos donde queramos, ¿sí? No tiene sentido acá hablar de la mitad, porque pues estas líneas indican, perdón, estas flechitas indican que la recta no termina acá, sino que esto se prolonga, ¿listo? Importante que cuando ustedes vayan a representar la recta numérica, pues lo que le da sentido a la recta es esto, porque una recta no tiene ni un comienzo, ni tiene un final, ¿listo? Y entonces eso me lo da esas flechitas. Entonces ustedes ubican al 0 donde quieran. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Pues que si el número es positivo, pues vamos a aprovechar el espacio, porque de una vez, si ubico acá el 0, pues a la izquierda del 0 están los números que son negativos, ¿cierto? Y a la derecha los que son positivos. Entonces, digamos, si yo ubico al 0 acá y el número que va a representar es positivo, pues no tiene sentido porque estaría desperdiciando todo este espacio, ¿cierto? Y tendría que coger y alargar de acá. Entonces, ahí toca ponerle como cierta lógica, ¿listo? Entonces, supongamos que yo quiero representar al 0 acá. ¿Listo? Entonces trazo una rayita ahí y ahí ubico al 0. ¿Listo? Entonces ahora, una vez ubiqué al 0, entonces lo que les decía acá, vengo y miro. ¿Qué tipo de qué? De fracción es 2/3. ¿Es propia o es impropia? Es propia. Es propia. Entonces lo que dijimos, las propias van a estar entre 0 y 1. Entonces ahora yo tengo que ubicar al número 1. El número 1 yo lo puedo ubicar donde quiera realmente. Lo puedo ubicar acá o lo puedo ubicar acá, ¿sí? Porque entonces cuando yo ubique al 1, lo que realmente voy a decidir es la distancia para la unidad, ¿sí? O sea, voy a definir a mi unidad como el tamaño que va a tener. Entonces esa unidad para mí puede ser pequeña, puede ser grande. Eso sí es elección personal. Pero ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es que ustedes, como tienen el cuaderno cuadriculado, ¿cierto? Pues utilicen esa cuadrícula. Y entonces para utilizar bien esa cuadrícula es que vamos a mirar al denominador, porque ¿qué dice? Que el denominador indica las partes en que debo fraccionar la unidad, pero las partes iguales. Entonces supongan ustedes que, por ejemplo, yo dije que acá iba a estar mi unidad. Entonces esta unidad es la que yo debo partir en este caso en 3 partes iguales, ¿cierto? Entonces pues me va a quedar de pronto difícil ahí partirlas en partes iguales. Entonces lo que les decía, como ustedes tienen la cuadrícula del cuaderno, pues es mucho más fácil ubicar, decidir cuántos cuadritos va a tener la unidad. Entonces, ¿cuántos cuadritos podría tener la unidad para que se fuera fácil dividirla en 3 partes iguales? ¿Mm? ¿Qué piensan? Ah, ¿cuántos cuadritos debería tener la unidad para que sea fácil partirla en 3 pedacitos iguales? Entonces yo les pregunto, ¿será que la unidad, ¿Cuatro? bueno, digamos, ¿será que si la unidad tiene 4 cuadritos, es fácil partirla en 3 pedacitos iguales? O sea, cada pedacito sería ¿cuántos cuadritos?
¿Mm? Hagan el ejercicio ahí en su cuaderno. Tienen cuaderno cuadriculado, ¿cierto? 1,33. Exacto, sería 1, algo y pues decidir el 1 sí, pero decidir el 0,33 del cuadrito es fácil o difícil. Fácil, digo difícil. Difícil. Entonces, ¿cuál sería un número de cuadritos convenientes para la unidad? Entonces no sería 4, sino 1, ¿cuál podría ser? 3. 3. Porque si la unidad, vayan rayando ahí, hagan este ejercicio por eso. Tracen la recta en su cuaderno, marquen el 0, pues el 0 obviamente lo tienen que graficar. Bueno, vean, ahí alcanzan a ver, ¿cierto? Supongamos que yo tengo acá la recta, pues el 0 no lo van a ubicar ahí, vean. El 0 no lo van a ubicar en la mitad de un cuadradito ahí, ¿no? Lo tienen que ubicar, pues hacerlo coincidir con la rayita, ¿cierto? Entonces la mejor forma sería, por ejemplo, ahí. ¿Sí lo ven ahí? Hacerlo Sí, coincidir señor. con la rayita, ¿vale? Ahí, hacerlo coincidir con la rayita. Y entonces les decía, ¿cuántos cuadritos podría tener la unidad? En este caso, pues lo más conveniente es 3, ¿cierto? Entonces ahí pongo al 1. ¿Y por qué ahí? Porque entonces es fácil dividir esa unidad en 3 pedazos iguales. Y entonces cada pedacito pues sería un cuadradito, ¿cierto? Entonces vean, ahí están los 3 pedacitos. ¿Sí los ven? Y entonces ahora, ¿cuántos pedacitos debo coger? Los que me diga el numerador. En este caso, 2. Entonces cojo hasta el segundo pedacito. Y entonces el segundo pedacito sería 2/3. ¿Listo? Pero entonces otra forma no pudo haber sido no haber cogido la unidad de 3 cuadritos, sino de qué otra forma lo hubiese podido tomar. Que la unidad fuera cuántos cuadritos para poderla dividir entre 3 fácil. ¿Qué otro número de cuadritos hubiese podido ser? 2. No. O bueno, pues miremos, pero 2 no es. Porque mira, si tenemos 2 cuadritos para la unidad, para partir esa unidad en 3 pedacitos iguales, ¿nos queda fácil o difícil? No va a quedar tan fácil. Y entonces lo que queremos es graficarlo lo más preciso que se pueda, ¿sí? Entonces no, 2 no es. Entonces, ¿cuál podría ser? Aparte del 3. ¿No se les ocurre? El 6. El 6, muy bien, 6. Sí, entonces ahora tomemos 6 cuadraditos para tomar la unidad. Véanlo ahí abajo. ¿Sí ven los 6 cuadraditos? Entonces, si quiero partir esa unidad que ahora tiene 6 cuadraditos en 3 pedacitos iguales, cada pedacito tendría ¿cuántos cuadraditos? 2, ¿cierto? Y entonces nuevamente 2/3 sería tomar 2 de esos pedacitos. Entonces sería el primer pedacito y el segundo pedacito. O sea que acá en esta rayita viviría el 2/3. ¿Listo? Pero supongamos que también lo podemos hacer de otra forma, porque la unidad ya no podría tener 6, sino que otro número de cuadritos podría tener. 9. 9. 10. No, 10 no. O sea, podría tener 10, pero no va a ser precisa el ubicarlo. Entonces, realmente es fácil en los múltiplos del denominador. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos del denominador? 3, 6, 9, 2, 12, 15, 15, así 18, sucesivamente. ¿Listo? 21, Entonces 24. tomémoslos ahora de 9. Vean, entonces acá abajo tomé mi unidad de 9 cuadraditos. ¿Sí? Y entonces nuevamente, para partir eso en 3 pedacitos iguales, pues cada pedacito tendría 3. Ya se va a acabar la sesión. Entonces, de esos 3 pedacitos tomaría los 2 primeros, que sería acá. Y ahí sería 2/3. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, nos vemos la próxima clase, muchachos. Gracias por la atención. Chao, profe. Si no entendieron, vuelvan y miren la sesión. Chao, profe. Ok, Chao. chao, profe. Que estén muy bien.
Chao, profe. Chao, que estén bien. Ya, profe. Chao, chao. Merece.